Bueno, pues iniciamos esta mesa sobre la cultura en el exilio y puesto que la doctora Clara Lida ya ha dicho cuáles son los términos de esta mesa, son 20 minutos, pido que nada más ocupen 20 minutos cada uno de los ponentes y cada uno de los ponentes 20 minutos y luego 15 para Ascensión. Voy a empezar presentándoles a Juanín. ¿Sandra? Bueno, vamos a cambiar el orden. Va a empezar Sandra García de Fez. Ella es originaria de Valencia, diplomada en Trabajo Social y licenciada en Pedagogía por la Universidad de Valencia. Tiene la maestría en Historia de la Educación y en este momento se encuentra en México realizando su tesis doctoral sobre la identidad nacional en los colegios del exilio en la Ciudad de México, 1939-1945. Sandra es becaria del programa para doctores de la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo del Ministerio Español de Asuntos Exteriores desde 2007. Actualmente es investigadora invitada en el Colegio de México, en el Centro de Estudios Históricos y es coordinadora bajo la dirección de la doctora Clara Lida y el doctor Tomás Pérez Bejo del Seminario Permanente México-España, que es una de las entidades que ha organizado este coloquio. Sandra. Buenas tardes, ¿se oye? ¿Sí? ¿No? ¿Ahora? ¿Mejor? Bueno, trataré de gritar para que me oigan ahí al final. Buenas tardes y gracias a todos por estar. Normalmente se le da el agradecimiento a quien ha coordinado el evento, pero yo quiero agradecerles a ustedes que estén aquí compartiendo con nosotros estos días de jornadas. Ah, perdón. Gracias, José Antonio. ¿Ahora mejor? Muy bien. Bueno, nada, agradecerles a todos su asistencia y lo que voy a hacer es leer la ponencia que traía preparada para no pasarme del tiempo y espero que les interese. El nombre de mi ponencia se llama, el nombre que tiene es Una escuela desconocida del exilio, la polémica en torno al Colegio Ruiz de Alarcón. Uno de los males endémicos del destierro republicano español, heredado desde la proclamación de la Segunda República y en el posterior conflicto civil, fue la división política, que algunos autores llegan a catalogar de cáncer permanente del exilio. Son numerosas las publicaciones que tienen como objeto desentrañar estas pugnas ideológicas y políticas llevadas al exilio, elemento que jugó un papel central en el socorro a los españoles que quedaron en Europa. En el caso de México, esta segmentación se tradujo en enfrentamientos abiertos, principalmente entre los organismos de ayuda creados para auxiliar a los republicanos que, huidos de España e inmersos en una guerra mundial, buscaban refugio en América. La creación oficial del SERE, que como muchos sabemos es el Servicio de Evacuación a los Republicanos Españoles, en París en marzo de 1939, a cargo del que fue el último presidente del Gobierno republicano de España, Juan Negrín, supuso la sistematización de la ayuda a miles de republicanos que salieron por la frontera francesa. Sin embargo, esta unidad aparente en la estrategia de ayuda se vio rápidamente truncada, con la instauración en Francia, apenas unos meses después, de la JARE, la Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles, dirigida por Indalecio Prieto. No vamos a entrar en la tan conocida disputa Negrín-Prieto o Prieto-Negrín, según se quiera, sino que únicamente vamos a hacer una breve referencia porque me sirve de trasfondo para analizar de qué manera las diversas tendencias de pensamiento político tuvieron su espejo en la creación de los centros educativos del exilio. Me voy a centrar en la Ciudad de México, no voy a hablar de los centros que se crearon en los demás estados. Y concretamente, de lo que trata mi tema es el cierre del Instituto Hispano-Mexicano, Ruiz Alarcón y la fundación del Colegio Madrid. Voy a hacer una breve reseña sobre la creación del Instituto Hispano-Mexicano. El Instituto Hispano-Mexicano Ruiz de Alarcón fue fundado a finales de 1939, mediante la creación de una asociación que llamaron Asociación Cultural Hispano-Mexicana Sociedad Civil, que fue formada por españoles y mexicanos reputados, cuyo objetivo era la puesta en marcha de este centro educativo y el asegurar su continuidad. El apoyo fundamental vino nada más y nada menos por parte del presidente de la República Mexicana, Lázaro Cárdenas,
el cual apuntaló económica y personalmente al instituto. Existía una estrecha relación de amistad entre la familia Cárdenas y la familia Martul, quienes fueron los directores del centro. Tanto es así que el gobernante fue padrino de bautismo del primer hijo del matrimonio, de los Martul. Resulta interesante para conocer la trayectoria del Ruiz de Alarcón, como se conocía abreviadamente, hacer hincapié en la cooperación entre los desterrados recién llegados y los mexicanos simpatizantes con la causa republicana española. Esta cooperación se mantuvo a lo largo de los casi 4 años en que mantuvo sus puertas abiertas el centro, desde finales del 39 hasta mitad del 42, puesto que se creó un consejo consultivo pedagógico dirigido por Antonio Castro Leal y Luis Garrido, ambos fueron rectores de la Universidad Autónoma de México, y como vocales Samuel Ramos, que fue filósofo y director de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y el célebre Alfonso Reyes. El hecho de que Antonio Castro fuera el director del Ruiz Alarcón en su fase final demuestra la implicación de dichos personajes públicos hasta el final de la existencia del centro. Es decir, no solamente estuvieron en una promoción o en un apoyo inicial, sino que continuaron durante toda su existencia. En este mismo año, en 1939, funcionaban otros 2 centros creados a instancias del exilio. El Instituto Luis Vives, organizado y sustentado por el SERE, y la Academia Hispano-Mexicana, centro que, pese a recibir becas y apoyos de los 2 organismos que hemos comentado, la JARE y el SERE, contaba con titularidad privada, a nombre de Lorenzo Alcaraz y Ricardo Vinós. Por tanto, ellos tenían una independencia mayor en su funcionamiento y, de hecho, también en la academia siempre asistieron un mayor número de mexicanos que en el resto de centros. Estamos hablando de sus inicios, de los años 40. Volviendo a los inicios del Ruiz de Alarcón, cabe decir que la elección del nombre no fue casual, ya que, como se recoge en la publicación escolar Senda del centro, se comenta que este personaje, y cito, nace en México y muere en España. Fue bachiller por Salamanca y licenciado por México. No pudo acomodarse en el país de su nacimiento y se fue a España, en donde siempre lo tuvieron por extraño, sino por extranjero. Esta referencia explícita a sentirse extraño o extranjero es una de las tónicas generales entre los emigrados españoles en México y en otros lugares, pero bueno, en México concretamente, que se retoma aquí en la figura de Alarcón, que acercaba a México y España en su trayectoria vital. El centro contó desde un principio con 2 edificios independientes, uno para hombres y otro para mujeres, amparados bajo la misma denominación, solo que al de mujeres se le añadió escuela para señoritas. En Texcoco también se creó un instituto con el mismo nombre, Juan de Alarcón, que estuvo dirigido por Gerardo Paños Morcillo. Sin embargo, no podemos asegurar, por la poquita documentación que existe de este centro, que tuviera alguna relación o fuera una filial directa de los centros que funcionaban aquí en la ciudad. El 1 de enero de 1940, Pedro Martul Rey, fundador y director del centro, solicitó la legalización de los estudios, actuando la Asociación Cultural como mediadora y promotora. En ese curso escolar, el instituto contaba con una matrícula inicial de 1000 alumnos. La mayoría de ellos, por no decir casi todos o todos, pertenecían a familias del exilio español republicano. En sus inicios ofrecían una amplia oferta de estudios. Así, en el centro de varones ofrecían desde jardín de infancia hasta secundaria y se complementaba con estudios superiores para secretarios, taquígrafos, mecanógrafos, la carrera de contador, funcionarios, etc. Estos estudios para jóvenes es algo interesante e importante porque era una oferta que se hacía desde todos los centros del exilio. La fundamentación era que estos jóvenes que llegaron de España necesitaban apoyar económicamente a las familias porque la economía no estaba muy boyante. Entonces era una forma de poder insertarse en la sociedad mexicana con unos estudios mínimos y poder trabajar enseguida como secretarios, como contadores. Vale. En las mujeres, sin embargo, se brindaban estudios de primaria y secundaria, no había kinder. Y también se ofrecía formación como secretarias, taquigrafía, mecanógrafas y, como no, corte y confección. Existió la intención de abrir una sección de estudios políticos, pero no fue posible debido a la oposición de las universidades de la ciudad. Durante los 2 primeros años de funcionamiento del centro, el 39 y el 40, se daba la circunstancia de que cada uno de los centros era dirigido, el de varones por Pedro Martul y el de mujeres por María de los Ángeles Tobío Fernández, que eran matrimonio. Entre el profesorado, de origen español su inmensa mayoría, algunos nacionalizados mexicanos, pero la mayoría no, se contaba con un amplio grupo de maestros y profesores gallegos, que eso es curioso también cómo se concentró el número de gallegos en este centro. Entre ellos daban clase personas como Pedro Martul, María Ángeles Tobío y sus 2 hermanos, Luis y Carlos,
Eugenio Souto Campos, Jesús do Pico Ferreiro, Hermenegildo Losada Loureiro, Laureano Poza Juncal y Vicente Roaro Llerena, entre otros. Como afirma el hijo de Pedro Martul y María de los Ángeles, Luis Martul Tobío, que es profesor de Filología Gallega en España, en su artículo acerca del centro que crearon sus padres, él afirma que no se podía hablar de un nacionalismo gallego importante, ya que todas las personas nombradas, los que tenían una militancia política, lo hacían en partidos de corte nacional, no gallegos. Esto no significa, como todos ustedes saben, que el galleguismo no tuviera una presencia en el exilio, pero no se dio en el caso de estos profesores. La dirección del instituto, durante su breve vida, tuvo diversos cambios. En un inicio fungieron como director, como ya hemos dicho, Pedro Martul, y como secretario el ingeniero José Luis de la Loma. Aparecen en la documentación en abril de 1941 Manuel Fresno Urzay como responsable y Romualdo Sancho Granados como secretario. Apenas un año después, Antonio Castroleal, mexicano, fue el encargado del colegio, o sea, llegó a dirigirlo un mexicano. En cuanto al centro de señoritas, María de los Ángeles Tobío y Julia Iruretagoyena, vasca, por supuesto, se mantuvieron en la inspección general. El profesorado era compartido entre los dos centros, pero además también eran profesores que daban clases en las otras escuelas, en la Academia y en el Instituto Luis Vives. El por qué se ofrecían los estudios separados por sexo e incluso en edificios diferentes no queda explicado en la poca documentación que he podido consultar, puesto que durante el gobierno cardenista lo que se hacía era promover la coeducación, o sea, todo lo contrario de lo que se hizo en este centro. Luego ya saben que con Ávila Camacho él modificó un artículo de la Ley de Educación donde separó por sexos en los últimos años de primaria y secundaria. Por otro lado, el uso del uniforme fue una constante del centro educativo, algo inusual en los otros centros en sus primeros años. Ya saben que los exiliados eran un poco como alérgicos a los uniformes y de hecho hubo polémicas en el caso del Colegio de Madrid cuando se quiso introducir el tema del uniforme. Gracias. En referencia al alumnado, como ya hemos dicho, el centro empezó en el 39 con 1000 alumnos. Luego aparecen datos que yo considero que están incompletos, pero es muy difícil poder hacer una correlación del número de alumnos. Se habla de que en el centro de niñas habían 175 alumnas, de las cuales 50 estaban internadas. Las becas que se otorgaban se hacían en formas que cubrían la enseñanza y la media pensión para hijos de refugiados, no para niños mexicanos. Bueno, aquí tengo las cifras de cómo fue cambiando, pero normalmente era un porcentaje muy alto de niños y niñas becados porque no disponían en ese momento sus familias recién llegadas de dinero suficiente como para poder pagar la cuota o poder pagar el servicio de comedor. Ahora nos metemos en el tema. Los problemas en el Ruiz de Alarcón. Para el tema que nos ocupa... Sí, voy acortando porque si no se van a quedar sin saberlo mejor. Para el tema que nos ocupa, los intereses políticos tras el cierre del Alarcón y la creación del Colegio Madrid, nos centraremos en los acontecimientos acaecidos durante el año 1941 y en los cambios que en el apoyo que la Jare daba a este centro. Resulta imprescindible hablar de las dificultades que el centro presentaba, tanto en su organización como en su sistema económico. Los problemas de tipo escolar eran denunciados por los inspectores mexicanos educativos que iban al centro. Entre algunas denuncias que he podido ver, por ejemplo, se decía que en el 42, a los 2 años de funcionar el centro, aún carecían de biblioteca. Se les instó a que instalaran una biblioteca y ellos pidieron una moratoria de 6 meses más para poder instalarla. La falta de recursos o su incorrecta administración fue una constante, como se pueden ver en 2 ejemplos. Les voy a leer solamente uno para poder llegar a las conclusiones. Uno de los ejemplos de cómo funcionaba el centro nos lo da Enrique Díaz Canedo en una carta que le envía a su amigo Gustavo Durán, que estaba fuera de México, y cito: "Por México seguimos tirando, que ya es bastante. Yo estoy ya de clases y de niños y del francés hasta la coronilla. Ser profesor es acabar pudriéndose vivo y andar con tíos cochambres es empezar por la podedrumbe". Se ve que la docencia no era lo suyo. Pero añade: "Mi cátedra, que es igual a 600 alumnos fijos del Ruiz de Alarcón", y entre paréntesis pone: "hace 2 meses que no cobro". Estamos hablando del año 40. Muy bien. Ahora lo que voy a centrarme es en los enfrentamientos reales entre el SERE y la Jare en el terreno educativo.
Un tema muy importante es el papel que la Jare jugó en el cierre del Alarcón y en la puesta en marcha del Colegio Madrid. Revisando las actas de la Junta, se encuentran datos muy interesantes que permiten conocer el funcionamiento del colegio y el papel de control que ejercía la Jare sobre estos. A pocos meses de iniciada su actividad, en abril del 40, se encontraban en problemas económicos graves, por lo que solicitaron un préstamo, estoy hablando del Alarcón, de 5.000 pesos. Existía un comité femenino que era el que se encargaba un poco de hacer el seguimiento de los temas escolares. Sin embargo, se nombró a Jesús Rebaque, que fue el creador y director del Colegio Madrid, como inspector educativo en todos los temas relacionados con becas. Dentro de la Jare estamos hablando. Los enfrentamientos entre la Jare y el SERE condicionaron los apoyos económicos que prestaban a los colegios, lo cual repercutía muy seriamente en los mismos, puesto que buena parte de las entradas monetarias provenían de estas instituciones de ayuda. El conflicto se centraba en el Instituto Luis Vives, dependiente del SERE, como dijimos anteriormente, y el Ruiz de Alarcón, que recibía ayudas de la Jare. Les voy a citar únicamente un ejemplo para que vean cómo era el ambiente y con qué cuidado cada organismo, o en este caso la Jare, trataba de que el conflicto político no llegara al terreno educativo, pero no lo consiguieron. En una de las reuniones de la Jare llegan a un acuerdo, y cito: admitir como becarios en el Instituto Ruiz de Alarcón a los hijos de operarios adscritos a las plantillas de los talleres metalúrgicos Vulcano y de los artes gráficas, que giran bajo el patrocinio del Comité de Ayuda, es decir, el otro, según ellos, siempre que esos niños no figuren entre los alumnos del Luis Vives, manteniéndose inflexible esta condición, aunque sus padres llegaran a darles de baja en el último centro mencionado, a fin de que así, por ningún motivo, puede imputarse a la Jare quebrantes para el Colegio Luis Vives, es decir, que no fueran acusados de que les estaban robando la clientela a Luis Vives. Y estamos hablando apenas de 3 años llegados los refugiados y de 3 centros educativos. Bueno, hay otra serie de medidas que también van con lo mismo, que cuidado con lo que hagamos para que no nos puedan acusar. Sin embargo, es importante decir que en septiembre de 1940 los 3 responsables de la Jare, Prieto, Giral y Andreu, aunque luego Giral fue sustituido por Carlos Esplá, presentaron su dimisión, diciendo que estaban hartos de las críticas y los ataques que, según ellos, recibía la Junta de forma injusta y envidiosa, así como la mala prensa que existía contra Prieto y su gestión en la Jare. Los responsables del PSOE, del Partido Socialista y de la UGT y algunos miembros del del Círculo Cultural Pablo Iglesias rechazaron la dimisión y les dijeron que no podían dimitir cuando en Francia había tantos españoles que necesitaban de su buena gestión. Uy, se me está comiendo el tiempo. Voy. Uf, híjole, vale. Bueno, ya he hablado de lo de la dimisión, perfecto. Bueno, como les decía, nombraron a Jesús Rebaque como inspector y parte de sus funciones era encargarse de todo lo que estuviera relacionado con los alumnos becados por la Jare. Y especialmente le dijeron que se tenía que encargar de vigilar muy de cerca qué era lo que ocurría en el Ruiz de Alarcón, cuáles eran los niños becados, si asistían a clases, si no asistían, y le dejaban a su pura discreción el hacer propuestas convenientes para que su misión fuera cumplida. Este encargo fue desarrollado por Rebaque de manera eficiente y rápida, puesto que apenas un mes después presentó un informe demoledor sobre el Ruiz de Alarcón, que fue el inicio de la toma de una serie de decisiones que finalizaron con el cierre del instituto. El informe que hace Rebaque se compone de 5 páginas donde habla, ahora les pondré algún ejemplo para que se hagan un poco la idea de cuál era su versión o su visión sobre el Ruiz de Alarcón. 5 páginas le dedica a hablar sobre la situación del instituto y 15 para proponer un colegio nuevo que sea realmente digno del exilio español. Gracias. Era para crearle más tensión. Simplemente les voy a leer uno de los ejemplos. Por ejemplo, él hizo un análisis de cada uno de los niveles educativos del Ruiz de Alarcón. Para hablar del kinder o del jardín de infancia, dice, cito, el personal enseñante, insatisfecho, tal vez por el trato recibido, tal vez por los cambios a que se le somete, acaso por la carencia de dirección técnica a la que antes hemos aludido, y dice, no nos atrevemos a afirmar que carecen de preparación, desempeña una función equivalente a la que hacía en España la amiga. Aquella pobre anciana iletrada que recogía los párvulos en muchos sitios para, con una caña en la mano, mantenerlos quietecitos hasta que al finalizar aquello que no podría llamarse clase, entonaban el bendito y alabado. Es decir, más allá de él describir cuáles eran los problemas que tenía el centro,
podía permitirse hacer un comentario con esta sorna o con este sentido del humor un tanto rebuscado. Yo estoy segura que lo hizo porque sabía que iba a ser muy bien acogido su informe en la JARE, es decir, él no se hubiera atrevido a un mes de ser contratado a hacer un informe de este tipo. Bueno, y sigue diciendo pues que la secundaria tampoco funciona, que los profesores miran más en su propio interés que el de los alumnos. Si bien, bueno, es culpa al profesorado de secundaria y preparatoria diciendo que ellos son formidables maestros que en España dieron brillo y un tono elevado a los centros que ejercieron su labor enseñante, pero que la dirección del colegio es pésima y que aquello no hay forma de ponerlo en orden. El porqué de la creación del Madrid. La cuestión de la creación del Colegio en Madrid no es un tema menor, ya que el panorama a 2 años de la llegada masiva de refugiados a México no era ni mucho menos halagüeño. La Segunda Guerra Mundial en Europa le estaba haciendo la situación imposible tanto a los españoles como a los europeos, por lo que eso se convirtió en un tema prioritario para los organismos de ayuda. A esto se le unía la consolidación del régimen franquista en España, lo que dejaba entrever un exilio largo para el que nadie estaba preparado. Bueno, no hace falta indicar que en esos años la situación de cientos de familias del exilio era también pues, muy difícil. Muy bien. Bueno, ahora voy a citar. No, es que quiero... O sea, ya solo me quedan 2 páginas. Únicamente decirles el porqué de la creación del Colegio en Madrid. Voy a citar a Beatriz Morán, que la tenemos por acá, porque ella se cuestionó el porqué y yo creo haber encontrado alguna pequeña respuesta a ese porqué y con eso ya finalizo. Cito: tampoco sabemos por qué el Madrid tuvo tanta aceptación y apoyo del gobierno mexicano, ni por qué fue creado, pues si ya se habían fundado 2 escuelas sólidas que resolvían los problemas de educación para los niños y de empleo y continuidad para los profesores refugiados, ¿para qué crear otra escuela cuando la demanda estaba cubierta? ¿Por qué no colocar a los profesores en las otras 2 escuelas y encauzar los recursos para apoyar a los ya establecidas? ¿Fue esta una vez más una lucha de partidos, de ver quién podía más? ¿Prieto pretendía crear el colegio del exilio, el colegio hegemónico? Y la respuesta es que sí. En una revista que pude consultar en el Colegio de Madrid, que tiene un archivo magnífico, es una de las publicaciones que se llama Nosotros. Un grupo de alumnos le hicieron una entrevista a Prieto y le preguntaban precisamente por los orígenes del colegio. Y él contestó: nos preocupaba, se refiere a los miembros de la delegación de la JARE, la educación de multitud de niños españoles que no tenían centros de enseñanza propios, y como no nos satisficiera el distribuirlos en escuelas sobre las que la Junta no tuviese un indispensable control, decidimos crear el Colegio Madrid. Aun a sabiendas de que se trata de una explicación sencilla para un grupo de niños, Prieto alude a una serie de imprecisiones para razonar la necesidad en la que presuntamente se vio la Junta para crear el centro. Cuando reseña lo de la multitud de niños, no se sabe a ciencia cierta a qué datos está haciendo referencia. En el momento en que Madrid abrió las puertas, seguía funcionando aún el Alarcón, la Academia y el Vives, por lo que pareciera exagerado hablar de cientos de niños sin centro escolar español al que inscribirse. Lo que nos interesa para finalizar esta participación y dar paso a los compañeros es que Prieto reconoce la intencionalidad de la Junta de la JARE de crear un colegio, puesto que el Vives pertenecía al SERES, si hablamos de bandos, y la Academia quedaba demasiado libre o fuera de su control. Y bueno, pues nada más, porque ya no me da tiempo de más. Gracias. Muchas gracias, Sandra, por tu interesante ponencia. Yo creo que tu tesis va a resultar muy buena. Y no voy a comentar nada, puesto que Chonita está aquí para comentar. Y por lo tanto, como tenemos poco tiempo, porque luego queremos que participen todos ustedes, voy a presentar, ahora sí, ¿eres tú? Sí, ahora sí. Voy a presentar a Juan Ignacio del Cueto Ruiz Funes. Él es licenciado en Arquitectura por la UNAM y doctor en Arquitectura por la Universidad Politécnica de Cataluña. Su tesis doctoral, Arquitectos Españoles Exiliados en México, recibió el premio extraordinario de doctorado de dicha universidad. Es investigador titular del Centro de Investigaciones y Estudios de Posgrado de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, donde ha sido coordinador del taller Max Cheto y editor de la revista Bitácora Arquitectura. Su trabajo de investigación, sobre el que ha publicado varios ensayos, versa sobre arquitectura mexicana del siglo XX y sobre la labor de arquitectos europeos que han desarrollado su obra en México. Ha dictado cursos a pesar de su juventud y conferencias en México, España, Puerto Rico, Ecuador, Cuba y Chile. Es responsable del proyecto Papit UNAM, Arquitectura y Exilio Félix Candela en México y Latinoamérica.
Es autor de los capítulos, bueno, es autor de varias obras, no voy a leer su currículum, es autor de los capítulos sobre el Caribe, los Estados Unidos y México, del libro catálogo de la exposición Arquitecturas Desplazadas, Arquitecturas del Exilio Español, organizada por el Ministerio de la Vivienda de España y presentada en Madrid entre mayo y julio de 2007. Dicho catálogo fue premiado en 2008 por el Comité Internacional de Críticos de Arquitectura de la Unión Internacional de Arquitectos. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Primero que nada quiero felicitar a las entidades organizadoras de este encuentro y en particular agradecer a la doctora Clara Lira y a Sandra García de Fez por la invitación. Y quiero dedicar esta pequeña charla a mi tía Concha, que fue la que me puso en este camino del estudio del exilio. La Guerra Civil Española estalló cuando las iniciativas culturales de la Segunda República empezaban a dar sus frutos. Las tendencias artísticas de vanguardia habían encontrado en la España republicana buen clima, buen terreno y buenos obreros para desarrollarse. Se estaba gestando a nivel cultural lo que podría haber llegado a ser un segundo siglo de oro español, y la arquitectura tenía un papel importante en este proceso. Arquitectos progresistas, desde diversos frentes, inyectaban aire fresco en el anquilosado ambiente arquitectónico de su país, al incorporar propuestas que planteaban transformaciones significativas en la forma de entender y ejercer el oficio, a través de los programas de construcción de edificios de salud, de educación y de vivienda social que implementaba el gobierno de la Segunda República en todo el territorio español. Sin embargo, el proceso de integración de la arquitectura moderna en España quedó interrumpido por la sublevación franquista y el desenlace de la Guerra Civil, que marcó el abandono de los programas sociales y el viraje oficial hacia una arquitectura monumental de talante fascista. La diáspora republicana llevó al exilio a medio centenar de arquitectos españoles, entre los que se contaban los de mayor calidad y los de mayor empuje cultural y político. 25 de ellos encontraron asilo en México, y su llegada coincidió con el despegue económico que experimentó el país en esos años y que se vio reflejado en la industria de la construcción, lo que facilitó su inserción al mercado laboral. Como arquitecto tengo que mostrar imágenes, por eso tanto lío con el... y me voy a tener que pasar, me voy a levantar por aquí, rompiendo... Gracias. Y muy brevemente, solo para que se den una idea, si podemos pasar la siguiente. Ahí están 49 arquitectos españoles que salieron al exilio después de la Guerra Civil Española. Pasamos la siguiente, 25 llegaron a México. Esos 49 se repartieron fundamentalmente de esa manera. 24, la mayoría tuvo la fortuna de llegar a México, 11 llegaron a Venezuela y otros se distribuyeron entre Colombia, Chile, República Dominicana, Argentina y Cuba. En Europa solamente quedaron 5, lanzando entre Francia y la Unión Soviética, y uno que fue a Estados Unidos, que fue José Luis Sert. Pasamos la siguiente. Yo para estudiar a estos arquitectos, estos 24, en realidad 25, porque uno vino y se volvió a ir, que vinieron a México, los dividí en 3 generaciones porque presentaban unas características muy claras. La primera generación, nacidos entre 1885, voy a ponerme mis gafas, y 1890, y titulados entre 1911 y 1918, fueron Francisco Azorín Izquierdo, Cayetano de la Jara y Ramón, Bernardo Giner de los Ríos García, Tomás Bilbao Hospitalet y Roberto Fernández Balbuena. Estos los vamos a ver muy brevemente, pero tuvieron cargos importantes en el gobierno de la Segunda República. Giner de los Ríos llegó a ser ministro de Comunicaciones, Tomás Bilbao, ministro sin cartera ya en la época de la guerra. Los de la segunda generación, nacidos entre el 98 y 1903 y titulados en el periodo de la dictadura de Primo de Rivera, fueron el catalán Emili Blanc, de estos 10 el único que estudió en Barcelona, José Luis Benlliure López de Arana, Jesús Martí Martín, Juan de Madariaga Astigarraga y Mariano Rodríguez Orgaz. Esta fue la generación que quizá más sufrió el desgarrón del exilio.
digamos que los primeros, los de la primera generación, ya de alguna manera se habían realizado en España, habían hecho algo muy importante, lo vamos a ver muy brevemente, pero esta segunda generación apenas estaban empezando a consolidar su carrera profesional y pues la vieron truncada dramáticamente. Si pasamos a la siguiente, ya la tercera generación son los más jóvenes. De estos hay 8 egresados de la Escuela de Barcelona y los otros 7 son de la Escuela de Madrid. El gallego José Caridad Mateo, Jaime Ramonelli Jimeno, Arturo Sáenz de la Calzada Gorostiza, Francisco de Trel Tarrabel, Enrique Segarra Tomás, Esteban Marco Cortina, Tomás Auñón Martínez, Óscar Col Arias, Ovidio Botella, Fernando Gay, Félix Candela, Eduardo Robles, Juan Ribaud, Jordi Tell, un personaje muy interesante que en realidad vivió en Noruega y pasó un poco tiempo en México, y Juan Bautista La Rosa, que murió recién llegado a México. Pasamos a la siguiente. Bueno, ¿cómo llegaron? Fueron llegando por goteo. El contingente de arquitectos más numeroso llegó en el Sinaya, llegaron 7 en total: Cayetano Lajana, Mariano Rodríguez Orgaz, Caridad Mateo, Sáenz de la Calzada, Félix Candela, Robles Piquer, Fernando Gay. En México ya estaba Jesús Martí, ya estaba Benyure, que habían llegado un poco antes, y luego los otros fueron llegando hasta el 42, en el Niasa llegaron los últimos. Pongo a Mariano Rodríguez Orgaz ahí porque, bueno, murió muy recién llegado en el año 40, pero era el único de los 25 que había estado en México. Curiosamente había estado a mediados de los años 30 hacia el año 34 trabajando en los levantamientos arqueológicos de Xochicalco y de Teotihuacán, y había publicado sus trabajos en la revista de arquitectura en Madrid. Era el único que tenía una cierta noción de lo que era México. Pasamos la siguiente. Bueno, otros que fueron llegando después, a la derecha vemos el tipo de documentos que daba el CERE, el Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles, a los viajantes. Ese es Oscar Col, que llegó desde República Dominicana. A la izquierda está Bernardo Ginel de los Ríos en el Cuba, viniendo hacia México en diciembre del 40. Y abajo Tomás Bilbao y su esposa con otro grupo de exiliados en el Niasa en mayo del 42. Pasamos la siguiente. Esto es el México que encontraron, la Ciudad de México. Sabemos que Cárdenas había implementado una estrategia para cuando llegaran distribuirlos en zonas que no fueran urbanas, pero todos acabaron aferrándose a vivir en la Ciudad de México porque encontraron mucha relación, mucha familiaridad con sus ciudades. Estos son fotos de esas épocas. Pasamos. Se sorprendieron los recién llegados con el tipo de arquitectura que encontraron en México, una arquitectura muy potente, propositiva, novedosa, donde ya el Partido Revolucionario Institucional había, o lo que era su antecedente, habían tomado los principios del movimiento moderno y estaban en pleno apogeo. Pasamos a la siguiente. El primero que, bueno, llegaron 2 arquitectos con el título, es famoso también, que Cárdenas otorgó firmó una ley, un decreto reconociendo todos los títulos profesionales, pero no todos salieron de España con el título bajo el brazo, solo Sáenz de la Calzada y Caridad, en el caso de los arquitectos, llegaron con el título, lo pudieron homologar y de alguna manera fueron los que firmaron los proyectos de sus colegas. De alguna manera fueron como un foco de atracción, porque si bien los demás lo fueron recibiendo, hay que recordar que Ávila Camacho, cuando toma el poder, deroga este decreto de Cárdenas y deja sin función esto del reconocimiento automático. Sáenz de la Calzada hace esa intervención. Una de las primeras intervenciones de un arquitecto exiliado en México es la adaptación de las pérgolas del Palacio de Bellas Artes como librería en la planta baja y galería de arte en la planta alta para Ediapsa, la editorial que dirigía Rafael Jiménez Siles. En realidad esto, lo que propuso Sáenz de la Calzada aquí, que fue exponer los libros en vitrinas, que era poco común en esa época, le hizo que se llamara la librería Cristal y de ahí inició esa cadena famosa. Pasamos a la siguiente. Bueno, los arquitectos empezaron trabajando sobre todo en empresas fundadas por el CERE y la JARE.
Ya hablamos de los colegios, ¿no? En el Juan Ruiz de Alarcón, Sáenz de la Calzada dio clases e hizo algunas modificaciones al edificio donde se instalaron. En el Luis Vives y la Academia Hispano-Mexicana, Jesús Martillo Ovidio Botella, que tenían más cercanía con el CERE. Y en el caso del Colegio Madrid, Bernardo Giner de los Ríos, Francisco Azorín, José Luis Benyure y Fernando Bay estuvieron trabajando. Famosa también fue la colonia Santa Clara, ahí el pueblo de Ojos Azules, quizá Federico Patán se acordará de algo de eso, pero estas son fotos que tenía Félix Candela están en los archivos de Candela, parte de los cuales están ahora en Princeton, otros están en Columbia, pero estas son fotos, ahí está Candela en una de las cabañas que construyeron en ese fallido ensayo de colonia agrícola. Otra empresa constructora fundada por el JARE, la UNAMEX, Unión Nacional Mexicana de Construcciones, donde trabajaron Cayetano Lajara, Eduardo Robles Piquer, José Caridad Mateo. Pasamos la siguiente. Bueno, digamos que tuvieron mucha relación, por ejemplo, bueno, desde luego famosas las tertulias, ¿no? Los arquitectos se reunían en el Sorrento. Esa es una foto del 53 donde están Domingo José Samperio, que en realidad aparejador, pues está Tomás Bilbao, Detrel, Ramonel, Candela, su hermano Antonio. Luego Emili Blanc, el catalán que hizo la remodelación del Orfeo Catalá y diseñó el pabellón catalán para la Feria del Libro en 1944, o Caridad, el gallego, que tuvo mucha relación con el Centro Gallego y que hizo la remodelación, pues, del salón de eventos. Pasamos la siguiente. Solo les voy a mostrar muy brevemente, no voy a detener mucho porque no hay tiempo, pero en algunos de estos arquitectos, no en todos, sobre todo en los que habían hecho obra importante, habían tenido una trayectoria política muy importante, como Francisco Azorín Izquierdo, miembro del Pleno Socialista, ahí aparece director de la Cooperativa de Casas Baratas Pablo Iglesias, autor de estas obras que ven allá arriba en Andalucía, diseñó el mausoleo para Pablo Iglesias, muy amigo, fundador del Partido Socialista Obrero Español. Actualmente una calle en Córdoba lleva su nombre. Pasamos la siguiente, aunque él era aragonés, pero se instaló allá. Giner de los Ríos, que hizo el famoso pabellón de párvulos de la Institución Libre de Enseñanza, tristemente perdido muy recientemente, pero que fue el jefe de la sección de construcciones escolares del Ayuntamiento de Madrid en los primeros años de la República. Bueno, aquí no se ve la foto, pero ahí estaba con Martínez Barrio en París en 1946, fue miembro del gobierno republicano en el exilio, hizo las modificaciones del Colegio Madrid, en fin, el Teatro El Caballito aquí en Reforma y Juárez. Pasamos a la siguiente. Muy bien. Tomás Bilbao, que fue el arquitecto que llegó con más obra construida en España, es impresionante, pero el ensanche de Bilbao tiene más de 18 edificios de este tipo construidos por Tomás Bilbao, que van desde el ecléctico de los años 20 hasta ya un lenguaje moderno de mediados de los 30. Pasamos la siguiente. Fernández Balbuena, que daba clases en la Escuela de Arquitectura, que con su hermano había construido este tipo de edificios, su hermano Gustavo, que murió en los 30, pero sobre todo pintor, fue el jefe de la Junta de Protección del Tesoro Artístico Nacional. Pasamos la siguiente. José Luis Benyure, Blanc y Madariaga, estos miembros de la segunda generación, regresaron a España, fueron los únicos que volvieron a España en la época de Franco y pudieron ejercer ahí. Aquí están los planos del kinder del Colegio Madrid, y ahí está cuando lo estaban construyendo, lo hizo en sociedad con Fernando Gay. Pasamos la siguiente. Madariaga, que también regresó a España, pero después de hacer con Villagrán el Club Mundet, entre otros, trabajó 10 años con Villagrán, y bueno, él para la Aresgoiti hizo este edificio en la glorieta de Chilpancingo, que desgraciadamente se cayó. Bueno, tuvieron que tirarlo con el temblor del 57, de lo anterior. Sí, pasamos la siguiente. Jesús Martí, bueno, lo que se dieron cuenta los más jóvenes, sobre todo, que fueron como los más emprendedores, fue que la mejor manera para integrarse al mercado laboral era fundar empresas constructoras donde se desarrollaran los proyectos también.
traían una sólida formación en construcción, en cálculo, etcétera, y entonces eso hicieron. Martí, junto con Manuel Suárez, el antiguo residente, que digamos como capitalista, socio-capitalista, fundaron Vías y Obras, hicieron mucha obra. Arturo Sáenz de la Calzada y Segarra fueron sus jefes en Ciudad de México y en Veracruz. El Mocambo, el fraccionamiento Faros, el Hotel Casino de la Selva, todo esto se hizo desde Vías y Obras. Y luego Segarra y Sáenz de la Calzada, pasamos la siguiente, se independizaron. Segarra construyó muchísimo en Veracruz, pero muchísimo. Pasamos la siguiente. Sáenz de la Calzada también hizo varias cosas en México. Vivió en la residencia de estudiantes en Madrid, ahí coincidió con García Lorca, con Buñuel, a quien después le hizo su casa aquí en México. Pasamos la siguiente. Otro que fundó empresa fue Ovidio Botella Pastor, jaló a Roberto Fernández Balbuena, que había sido su profesor en Madrid, pero también a su colega Juan Ribaut. Construyeron muchísimo, también el Sanatorio Español, la maternidad Arturo Mundet, todos nacimos ahí prácticamente, el Centro Nacional, etcétera. Pasamos la siguiente. Eduardo Robles Piquer también fundó su empresa, Ras Martín, con Vicente Martín, que no era arquitecto, y jaló a Cayetano de la Jara. Estas son algunas de sus famosas caricaturas, él filmaba como Ras. Una acuarela que hizo en su estancia en el campo de concentración de San Ciprián, algunas de sus obras. En México, Robles acabó emigrando a Venezuela en el 56. Pasamos la siguiente. Y Félix Candela, que fue como el que se volvió el más famoso de los arquitectos que llegaron a México, por los cascarones. Estos son proyectos previos, pero hizo su primer cascarón experimental en el 49, fundó su empresa Cubierta Sala, pasamos la siguiente, y desde ahí construyó los cascarones de concreto que lo hicieron mundialmente famoso en la década de los 50s y de los 60s. Simplemente decir que la empresa, el catálogo, tiene cerca de 1.500 proyectos desarrollados y cerca de 800 obras construidas. Pasamos la siguiente. Oscar Coll, que siguió un poco la estela de Candela en Cuernavaca. Pasamos otra. Y Caridad Mateo y Jaime Ramonel, que asociados, tuvieron un despacho juntos, pero bueno, trabajaron, hicieron muchos edificios en Polanco, en la Nápoles, etcétera. Pasamos. Bueno, antes de pasar, sí, es que yo titulé 4 generaciones, les hablé de 3, la cuarta es precisamente, pasamos la siguiente, los que llegaron de niños. Aquí está Benlliure, José Luis Benlliure Galán con su padre, arquitecto también, y Manuel Ordorica en el baile zulentino del centro de México en el 48 más o menos, con Julián Zugazagoitia, Pedro Bilbao, Fernando Chaos, Justizo Monte, o Ángel Azorín con su padre Francisco Azorín. Ellos también, realmente ellos, digamos que se formaron en México, pasamos la siguiente, hicieron una obra muy importante, traían como ese bagaje. Esto es quizá el mejor edificio construido en la Ciudad de México, el conjunto Aristos, ahí en Insurgentes y Aguascalientes. Con Ramírez Vázquez hizo la Basílica de Guadalupe, muchas obras más de Benlliure. Pasamos la siguiente. Estas son algunas de Ordorica, algunas de las muchas que hizo. Hoteles, su tesis de licenciatura fue el Hotel Elcano de Acapulco. Después en los 80s principios hizo el CID en Mazatlán, conjuntos habitacionales para el Infonavit, este es el de Iztacalco, casas, edificios de educación, Universidad de Anáhuac, etcétera. Pasamos la siguiente. O Juan Antonio Tonda, ¿no?, que también de alguna manera fue la mano derecha de Candela y siguió su estela con construcciones como los bungalows del Hotel Casino de la Selva, iglesias, etcétera. Pasamos la siguiente. Y bueno, por último, Ángel Azorín, que con su padre Francisco y con su sobrino Telmo entraron al concurso para el monumento a Lázaro Cárdenas en la Plaza de España en el año 74 y lo ganaron. Su lema, su clave era 3 generaciones, el arquitecto exiliado, el arquitecto hispano-mexicano y el arquitecto hijo del exilio. De alguna manera, Azorín se movió a principios del 2000 de manera muy intensa para exigir que a su padre le fuera quitada la sanción, que le habían, obviamente ya estaban todos muertos, pero 83 arquitectos fueron sancionados en las actas de depuración sociopolítica de la posguerra en España,
y Azorín logró que la Federación de Colegios de Arquitectos en España hiciera un acto de desagravio a todos estos arquitectos. Ahí está el caso de Benlliure y Bilbao, que por cierto acabaron aquí siendo consuegros, cosa que si se hubieran quedado en España sus hijos ni se hubieran conocido, ¿no? Y bueno, finalmente también eso fue un poco la base para la exposición que se hizo en el 2007, que se llamó Arquitecturas Desplazadas, Arquitecturas del Exilio Español, con lo que de alguna manera ha sido recuperando la memoria de estos arquitectos. Muchas gracias. Bueno, felicidades también por los 20 minutos exactos, ¿eh? Sí. Muy bien. Bueno, ahora vamos al campo de las ciencias. El doctor Javier Dosil nos va a hablar de los tesoros de un México sumergido, reencuentro de los científicos exiliados a bordo del Nautilus, título muy sugerente. El doctor Dosil es doctor en Historia de las Ciencias por la Universidad de La Coruña, España. Fue profesor visitante en diversas universidades de Argentina, Brasil y Chile. En la actualidad es profesor de Historia de la Ciencia y de la Cultura en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana. Además imparte clases en el doctorado de Historia de la Ciencia de la Universidad de Santiago de Compostela. Es autor de los libros Humboldt y la Ciencia Española, Los albores de la botánica marina española y Faustino Miranda, una vida dedicada a la botánica. Y de más de 150 artículos y capítulos de libros, la mayor parte sobre el exilio de los intelectuales republicanos, que en la actualidad es su principal línea de investigación. Entre otros, cabe señalar por su relación con el tema que nos ocupa, los títulos El exilio en Cuba de María Zambrano, La JAE peregrina y Los científicos del exilio republicano español. Es investigador nacional nivel 2. Bueno, yo antes de nada quisiera dar, por supuesto, las gracias tanto a la maestra Sandra García como a la doctora Clara Lida por esta invitación y desde luego también al Colegio de México y al Ateneo Español en México por estas posibilidades de estar aquí platicando hoy en un espacio tan emblemático para el estudio del exilio. No sé si se va a poder ver la exposición. Ay, ¿qué pasó entonces? Bueno, mientras se pone la presentación, fíjense ustedes que México cuenta con más de 9.500 kilómetros de costa. Sin embargo, México siempre ha sido un país que ha mirado más bien hacia el interior. Caso contrario de lo que ocurrió en España. En España, España es un país que en general siempre ha mirado hacia el mar. Eso se ha visto, por ejemplo, también en el ámbito científico, mientras que en España, desde 1889, por ejemplo, que se crea una primera estación de biología marina, desde finales del 19 y las primeras décadas del 20, hubo una política muy dirigida desde el ámbito científico a estudiar el medio marino. En México, pues esa política tardó mucho en llegarse. Es más, van a ser precisamente los que empieza a desarrollarse sobre todo con la llegada de los exiliados españoles. Hubo algunas iniciativas importantes, por ejemplo en 1926 se creó en Veracruz una estación de biología marina que apenas va a durar un año, ¿verdad?, dirigida por Enrique Beltrán. Es muy interesante esta estación porque, insisto, se crea en 1926 y dura apenas unos meses. Y para llevarse a cabo esta estación, para ponerla en marcha, precisamente Enrique Beltrán, que es un científico mexicano pues, muy reconocido, en aquel entonces muy joven todavía, pues lo que va a hacer es precisamente ponerse en contacto con científicos españoles, en particular con la familia de Buen, con Odón de Buen y Fernando de Buen, para que les asesore, para que le asesorara precisamente en las actividades de la estación. Finalmente la estación pues tiene que desaparecer por cuestiones de presupuesto. Otra iniciativa muy importante tuvo lugar en 1937, cuando se crea precisamente la estación limnológica de Pátzcuaro, otra iniciativa muy importante en la que también estará Enrique Beltrán y en la que además van a participar ahí de forma muy importante los exiliados españoles. Sí, más o menos se podrá hacer. Bueno,
En el caso de la ciencia española, me gustaría hablar un poco también de un problema. Generalmente vemos el exilio también, y sobre todo la ciencia, como una comunidad bien allegada. Sin embargo, precisamente por el hecho de que realmente la ciencia en España había alcanzado cierto grado de madurez, no en vano, se dice muchas veces que es la tapa de plata, ¿verdad?, de la ciencia española, pues también existían ya luchas por el poder y choques fuertes entre los científicos españoles. En particular, en el ámbito que nos ocupa, pues había un choque muy fuerte que va a influir mucho en la actividad posterior de los científicos exiliados, entre dos instituciones. Por una parte, el Museo de Historia Natural de Madrid, que estaba dirigido por Ignacio Bolívar, y por otra parte, por el Instituto Español de Oceanografía, que se crea en 1914. Digamos que los naturalistas del Museo de Historia Natural, si pasa la siguiente, por favor, vamos a pasar varias. Esta sería la Escuela de Naturalistas del Museo de Historia Natural, que se encuentra donde está el Museo de Historia Natural hoy en Madrid, estarían sobre todo dirigidos por el Ignacio Bolívar y tendrían una forma de estudiar, de desarrollar los estudios naturalísticos que podríamos denominar clásicas, sobre todo dirigidas hacia los estudios taxonómicos. De lo que se trataría en el medio marino, en este caso, pues sería de acercarse a la costa, sobre todo muy cerca de la roca, recoger los materiales biológicos, estudiarlos en el microscopio, hacer unas descripciones y ofrecer pues, catálogos florísticos, faunísticos, etcétera, etcétera. Sería lo que podríamos comprender como un estudio clásico de la naturaleza. Por favor, la siguiente. Estos serían pues, algunos de los representantes que precisamente estuvieron aquí en México y tuvieron una gran importancia en el desarrollo de las ciencias naturales en México, como es el caso de Federico Bonet, Faustino Miranda o Dionisio Peláez. Por favor, la siguiente. En el otro lado estaba el Instituto Español de Oceanografía. En realidad el Instituto Español de Oceanografía se crea en 1914, pero desde mucho antes, Odón de Buen y sus hijos, Fernando de Buen y Rafael de Buen, y algunos otros más, pues estaban llevando a cabo una serie de actividades orientadas al estudio del medio marino, muy distintas a las que se planteaban en el Museo de Historia Natural. En este caso serían actividades que estarían planteadas en grandes buques de guerra. Aquí, por ejemplo, tenemos precisamente el primer barco que se utilizó para estos fines en España. Utilizarían estaciones de biología marina, o sea, puntos cercanos de la costa, para hacer grandes campañas, y los estudios serían más de carácter de pH, de corrientes marinas, de relaciones tróficas entre las especies, más orientado hacia una forma de entender el paisaje desde una perspectiva ecológica, dinámica. Por ejemplo, le daban mucha importancia al estudio de los fondos, a las cadenas tróficas o a las corrientes oceanográficas. En este caso, pues generalmente se trataban de estudios que se realizaban durante varios días en grandes campañas oceanográficas, en los océanos, generalmente incluso tocando mares que pertenecen a varios países. Era un proyecto totalmente distinto. Por favor, la siguiente. Y el principal responsable de esta iniciativa va a ser Odón de Buen. Digamos que hubo un vaivén en España antes de la guerra entre las dos escuelas, en función de quién estuviera en el gobierno. Lo que está claro es que tan pronto estalla la República, el grupo del museo va a ser el que va a salir favorecido, hasta el punto de que Ignacio Bolívar, por ejemplo, es nombrado presidente de la Junta para Ampliación de Estudios, o por ejemplo su hijo Cándido Bolívar pues es secretario de Azaña. Entonces, durante estos años va a haber una serie de iniciativas que nos demuestran claramente que efectivamente durante la Segunda República va a ser la Escuela de Naturalistas del Museo los que van a recibir ese apoyo para llevar a cabo las iniciativas. Y uno de los apoyos, una de las expresiones más claras de esos apoyos va a ser precisamente un laboratorio que se crea en Pontevedra en 1932 y que va a ser de algún modo el balcón del Museo de Historia Natural de Madrid para llevar a cabo todo este proyecto de estudio de biología marina, un poco ocultando las iniciativas del Instituto Español de Oceanografía. Luego con el tiempo se convirtió en una base naval, como es la base naval de Marín. Por favor, la siguiente, con la dictadura. Cuando tiene lugar el exilio, estos dos grupos van a tener un destino muy distinto. Está claro, por las vinculaciones que tenían los naturalistas del museo con la Segunda República, que estos naturalistas van a salir claramente beneficiados. La mayor parte de ellos son invitados incluso a venir al país antes de que ya se encontraran aquí. Es el caso de Dionisio Peláez, Cándido Bolívar, Federico Bonet. En el caso de Ignacio Bolívar, por ejemplo, que llega aquí con 89 años, va a tener, además de la pensión, va a ser nombrado doctor honoris causa por la UNAM y además va a recibir un sobresueldo muy considerable, mucho mayor
del que recibía cualquier profesor exiliado, para escribir un libro que obviamente por su edad nunca va a poder desarrollar. Incluso además le pagan una secretaria, etcétera, etcétera. Por favor, la siguiente. Frente a esto nos vamos a encontrar el caso de los de Buen, que muy al contrario pues van a ser una familia que va a tener muchas dificultades para encontrarse un espacio en México, digo los científicos, para poder reiniciar sus actividades científicas. El caso de Don de Buen es quizás paradigmático. Esto es una foto tomada 7 años después de la anterior, no se veía bien regordito y fuerte. Aquí ven ustedes cómo se encuentra, una foto tomada ya en el exilio. O Don de Buen recibió apenas una pequeña pensión como la que recibía cualquier tipo de exiliado, a pesar de que él reclamaba efectivamente que como Ignacio Bolívar, y habiendo sido el principal responsable del desarrollo de los estudios oceanográficos en España, pues merecía también alguna otra oportunidad. Por favor, la siguiente. Les decía antes el caso de la Estación de Biología Marina del Golfo y el caso de la Estación Limnológica de Pátzcuaro. Aquí sí quisiera insistir de nuevo, porque creo que es algo que se ha trabajado poco al estudiar el exilio, esa idea de que los científicos mexicanos y los científicos españoles se conocían, y se conocían bien antes de tener lugar el exilio. De hecho, dentro de este proyecto revolucionario que se estaba viviendo en México, muchos científicos vieron el modelo español del desarrollo científico como un posible ejemplo para intentar traerlo a España, y así fue que muchos científicos mexicanos fueron a pasar, a hacer estancias de investigación en Madrid, en los laboratorios de Cajal o de Pío del Río Ortega, y del mismo modo también se invitaron a científicos españoles a que dieran conferencias y cursos. Aquí por ejemplo estuvo Francisco Tello, o estuvo Blas Cabrera y muchos otros, para que impartieran conferencias antes de la guerra en suelos mexicanos. Obviamente estas relaciones fueron importantísimas, se generaron redes que en el momento del exilio fueron fundamentales para canalizar las ayudas que se pedían por parte de los españoles. Por favor, la siguiente. Ya voy a poner 3 ejemplos, aunque obviamente el número de exiliados que se dedicaron a la hidrobiología fue mayor, pero 3 ejemplos que yo creo paradigmáticos. Por una parte, el caso de Fernando de Buen, que había sido responsable de los estudios más vinculados con la industria pesquera en España. Esa idea de los buques, o de estas ideas de los oceanógrafos que iban con los grandes barcos pesqueros para intentar entender las fluctuaciones de las poblaciones de sardinas, del plancton, etcétera, etcétera, para mejorar las poblaciones. Fernando de Buen llega invitado por la Universidad Michoacana. En realidad esa invitación era para Enrique Rioja, un científico del museo, pero que Enrique Rioja ya tenía otra invitación con la UNAM, entonces finalmente se piensa en Fernando de Buen. Fernando de Buen llega a Morelia, invitado para impartir clases en la Universidad Michoacana y para trabajar en la Estación Limnológica de Pátzcuaro. Pátzcuaro es un lago grande, pero es un lago. La dinámica del lago de Pátzcuaro no tiene nada que ver con la dinámica de un océano. Entonces, Fernando de Buen de repente se encuentra que tenía 20 años de experiencia en el estudio oceanográfico y, sin embargo, se le pedía que estudiase un lago con unas condiciones muy distintas. De hecho, él pide en varias ocasiones de que por favor se le deje trabajar en el medio marino de Michoacán, porque ahí es donde él podría ayudar a desarrollar la pesca, y sin embargo se le dice que un lugar prioritario de México es el lago de Pátzcuaro. No se olviden ustedes de que Lázaro Cárdenas era natural de Michoacán, y además incluso se corría la voz, algo que todavía no ha sido claro, de que el propio Lázaro Cárdenas, cuando había sido gobernador, había introducido la carpa en el agua de Pátzcuaro, que había competido con el pez blanco, que es el producto estrella del lago, y que entonces de algún modo era urgente que alguien estudiara el lago para ver efectivamente qué podía pasar en el futuro con la pesca. Dense cuenta que alrededor del lago de Pátzcuaro se encuentran muchas comunidades indígenas de un valor cultural extraordinario. Fernando de Buen se integra a la perfección, muy bien, en esta estación, y es muy interesante, y eso tengo que decirlo muy brevemente, aunque podrían decirse mucho. Va a hacer oceanografía en el lago de Pátzcuaro. ¿Sí? Va a hacer exactamente lo mismo que hacía en los océanos, pero en el lago de Pátzcuaro, y sus trabajos se van a caracterizar precisamente por eso. Curiosamente, antes, casi incluso de que se hubiese desarrollado la limnología como ciencia, que es el estudio de los lagos, gracias a esta transferencia o traducción de sus actividades del océano al lago, va a ser uno de los primeras personas que desarrollan la limnología en México, que no tiene demasiada separación con respecto a la oceanografía. Por favor, la siguiente. En el caso de los naturalistas del museo, van a tener más facilidades, van a abrirles las puertas enseguida para que se incorporen a la UNAM, y precisamente por estas facilidades van a hacer en México lo que ya habían hecho antes en España. De tal manera que en el caso, por ejemplo, de Enrique Rioja, que había estudiado en España la taxonomía de los animales,
marinos, pues aquí va a hacer exactamente lo mismo. Pero también va a ser una persona que va a tener una labor importante en la hidrobiología mexicana, porque, por ejemplo, va a ser el que resuelva toda la taxonomía de los camarones, que en aquel momento ya se veía como una gran posibilidad para la industria pesquera del país. Y además también va a ser algo muy interesante, y es que Enrique Rioja se da cuenta de la gran riqueza que tiene el mar en México y de lo poco estudiado que está. Entonces va a hacer una labor extraordinaria de divulgación del medio marino, con libros, por ejemplo, como este del mar y sus riquezas, que van a editar además editoriales españolas y que van a editoriales de exiliados, creadas por exiliados en el exilio, y que van a tener bastante éxito en México. Va a ser como un nuevo campo, ¿no? Es decir, va a descubrir de algún modo el mar a los mexicanos. Por favor, la siguiente. Finalmente, ya casi termino. Finalmente, el otro personaje al que me quería referir muy brevemente pues es Viviano Fernández Osorio Tafall, científico también del museo, pero que en España había participado en iniciativas muy vinculadas con la agricultura y la pesca, sobre todo con esta idea de la riqueza de los mares, la riqueza del fitoplancton, el plancton, lo que da de comer a los peces. Y cuando llega a México va a hacer exactamente lo mismo, pero a partir de 1948 él va a abandonar el mundo académico, se va a incorporar a la FAO. Va a ser primero director regional de pesca y después director regional de la FAO en América Latino-Occidental, para pasar a ser más tarde el subsecretario de la ONU. Por favor, la siguiente. Sin duda, Osorio Tafall va a tener mucha capacidad para hacer dialogar el mundo académico con el mundo empresarial, de tal manera que, por ejemplo, va a vincular la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Politécnico, donde él daba clases y dirigía un laboratorio de hidrobiología, con empresas como Guanos y Fertilizantes o el Banco de México, que a partir de ahí van a empezar a desarrollar proyectos muy vinculados con la industria pesquera. Esto ya para terminar. La labor de estos exiliados fue muy importante en la institucionalización de la biología marina dulceacuícola, no solo en México, sino en toda América Latina. Por una parte, el caso de Fernando de Buen con la Estación Limnológica de Pátzcuaro, y en 1946 se marcha a Uruguay, y ahí trabaja para la Dirección General de Pescas, dejando varios discípulos, y desde el 52 va a trabajar en Chile. Por otra parte, Enrique Rioja, que va a trabajar en el laboratorio de hidrobiología de la UNAM, del Instituto de Biología, que se convertirá más tarde en el actual Instituto de Ciencias del Mar de la UNAM. Sería un poco el precursor de ese instituto. Miren, tenemos por una parte Chile, a Fernando de Buen en Chile, por otra parte a Enrique Rioja en México, y por otra parte Osorio Tafall, que está como alto funcionario de las Naciones Unidas. Esto va a permitir que se genere un triángulo extraordinario que, por una parte, supera las rencillas que existían entre el Museo de Historia Natural y el Instituto Español de Oceanografía en España, estamos hablando ya de los 50, pero que además van a alimentarse mutuamente de tal manera que entre los tres van a dar los primeros pasos en la institucionalización de la oceanografía en América Latina. Les pongo solo dos ejemplos, ya que no hay tiempo. El primer ejemplo, una escuela de capacitación en pesquerías que se crea entre Chile y México en 1952. Alumnos chilenos, mexicanos, de toda América Latina van a ir a esas escuelas para capacitarse en el ámbito de las pesquerías. Segundo y último ejemplo, fundamental, 1959 se crea en Santo Domingo un congreso sobre la plataforma continental. En este congreso, estos tres personajes proponen ante la América Latina la oportunidad de crear un instituto oceanográfico interamericano, que tendría la base en Ecuador, justo enfrente de las Islas Galápagos, ¿no?, con la intención de integrar, dado que la mayor parte de los problemas de América Latina eran similares para todos los países, y que a través de este instituto se podría desarrollar la oceanografía y resolver parte de esos problemas. Esto fue en 1959, 3 años después fallece Fernando de Buen, 2 años después fallece Enrique Rioja, de tal manera que este proyecto quedó y sigue quedando en manos de sus discípulos. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Menos mal que nos habló de algunos encuentros, ¿verdad? Porque vimos los desencuentros con los colegios, bueno, luego pasamos a la arquitectura, luego a las ciencias y ahora vamos a pasar a la literatura. Federico Patán nos va a ofrecer su ponencia En ti me miro, en mí te ves, la cultura como una frontera del exilio.
Federico es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM desde 1969, es un reconocido maestro de nuestra facultad, fue colaborador del suplemento Sábado, en el cual reseñó un libro a la semana durante 20 años, lo cual se dice rápido. Aparte de esto, ha publicado ensayo y crítica en abundancia. En 1986 obtuvo el premio Javier Urrutia con su novela Último Exilio, y en 1994 el Premio Universitario a la Creación y a la Difusión de la Cultura. A la fecha su bibliografía alcanza los 30 libros, entre los más recientes El rumor de su sangre, novela 1999, también Virginia Woolf, ensayo 1999, Árboles hay y ríos, poesía 2000, Esperanza, novela 2001, Ángela, novela 2001, Encuentros, cuentos 2006, por el que obtuvo el premio José Fuentes Mares en 2006. Es El espejo, un agua rigurosa, poesía 2008 y Casi desnudo, novela 2008. En cuanto a traducción, ha vertido al español textos de Baldwin, Crane, Marryat, Melville, Hawthorne, Shakespeare, Twain, y acaba de salir un volumen de ensayo literario inglés que él seleccionó y tradujo y prologó. Mucho trabajo. Bien, pues... Perdón. Quiero unirme a las gracias que se han dado a las organizadoras de este congreso, y mi ponencia se iniciaba dando una explicación de lo que era el exilio, me la salto, ustedes conocen perfectamente lo que eso es, y paso a las siguientes consideraciones. En la otra, una de las fases del exilio, hay una decisión personal hecha obligatoria por las circunstancias políticas de un cierto momento histórico. Por ejemplo, el perder una guerra civil, la de España en 1939. El perder esa guerra improcedente significó verse ante una disyuntiva, el quedarse y arriesgar la vida, en el menor de los casos verse prisionero, o el mirar hacia la frontera y luego encaminarse a ella, cruzarla y esperar lo mejor que nos sea concedido. Fotos hay en abundancia que testimonian cuántos españoles a partir de febrero del 39 eligieron esa alternativa. Era gente que partía de una cultura para refugiarse en otra. Partía de la cultura propia hacia otra ajena, cuando no desconocida. Pero aquí introduzco una pregunta muy pertinente. ¿Qué entenderemos por cultura? Abañano cita a Linton en esta definición, la doy. Es un sistema históricamente derivado de explícitos e implícitos proyectos de vida que tienden a ser participados por todos los miembros de un grupo o de los especialmente designados. Cierro la cita. Deduzco de la complicada redacción que un grupo de personas se conduce de acuerdo con ciertos patrones de vida que se han ido estructurando a lo largo del tiempo. De ser así, el exilio significa intentar hacer convivir esos patrones con aquellos del país al que se llega, en casi todos los casos, una ardua labor. Pero de inmediato surge una cuestión. ¿Eso que llamamos la cultura de un país no será una mera abstracción conveniente de manejar para teóricamente llegar a un acuerdo? Porque mi padre, asturiano definitivo, se negaba a que lo representara lo flamenco, por muy español que éste fuera. Por tanto, mi padre se llevó consigo, al abandonar España, su muy definida parcela de cultura, y con ella debió enfrentarse a aquella otra parcela de cultura a la que, por condiciones fuera de su decisión, le tocó enfrentarse. Esto significa que cada exiliado, avisé a mi familia que no molestaran con...
pero bueno, los españoles son tercos. Bien. Esto significa que cada exiliado crea su propia versión del exilio. Pero entonces aparece la historia y afirma la imposibilidad de atender y examinar esa infinidad de casos. Ocurre de esta manera que se termina con una generalidad, excepto cuando ciertas voces individuales testimonian de manera directa su historia o parte de ella, como lo hizo Eulalio Ferrer en Entre Alambradas, libros que según mis datos se publicó en 1988. De otra manera, lo general cubre a lo particular. ¿Y la cultura a la que se llega es también una abstracción? ¿Qué imagen tenían los españoles de la Francia a la que se encaminaron cuando la derrota? Leo que del 5 al 9 de febrero de 1939 se da la desbandada hacia la frontera francesa y los nacionalistas terminan la ocupación de Cataluña. Al cruzar esa primera línea divisoria, ¿era la Torre Eiffel lo que les representaba al país que iban entrando? ¿O era lo inmediato circundante su vía de hacimiento a la esperanza de supervivencia? No hay razón para obligarse a elegir entre las dos alternativas. La imagen abstracta no se contradice con la experimentada directamente, pues pertenecen a campos conceptuales distintos. Con el transcurrir del tiempo, cada una de esas imágenes irá sufriendo modificaciones, así con mi padre. Estuve en la batalla del Ebro para terminar de turista involuntario, según su definición, en Barcarés. Lo de turista involuntario es un modo bastante irónico de definir situación y medio ambiente. Nada de Torre Eiffel hay aquí, o claro está, ha quedado como símbolo abstracto carente de valor inmediato. Tampoco la hay en donde mi madre, mi abuela materna, mi tía Oliva y yo hallamos refugio, en La Londe, donde las camas eran montones de paja sobre el suelo. El introducirme como personaje tiene sus consecuencias, porque llegué a Barcelona con 1 mes o poco más de edad. Partí de la cultura asturiana y entré en la catalana, un entrenamiento en cuestiones de exilio, pudiera decirse. Pero, ¿qué cultura puede llevarse un pequeño de esa edad? De octubre del 37 a febrero del 39 viví la experiencia catalana. Tampoco fue tiempo suficiente para dominarla, pero al menos se me dio un margen de asimilación mayor. Esto nos mete de lleno en la cuestión de la edad. No es lo mismo llegar al país receptor con 80 años que con 30, que con 1 o con 2. En teoría al menos se da ya una cierta rigidez de espíritu en la edad avanzada y en consecuencia menores posibilidades de adaptación, las cuales aumentan según disminuye la edad. Sin embargo, pese a la escasez de años que me acompañaba al abandonar mi país, yo viví la cultura española, tanto en la breve estancia la francesa como en la posterior mexicana. Lo hice a través de mis padres, por contagio si se quiere. La viví en el actuar cotidiano de la familia, en su modo de hablar, en sus nostalgias, en las memorias que me fueron heredando. Más de refilón, también la adquirí en el roce tenido con otros refugiados, fuera en la convivencia escolar, fuera en las fiestas o reuniones de grupo. Era una cultura española obtenida de segunda mano, pero eficaz porque mantenía en mí la conciencia del origen, a la vez que la existencia cotidiana en México, de puertas afuera, me daba un conocimiento directo de la cultura a la que había llegado. Esta se adueñó de mis años y en razón de lo mismo fue adquiriendo mayor peso, aunque, paradoja comprensible, siempre injertada por ese elemento llamado exilio. Pero volvamos a la cultura española. ¿Cuál recibí de mis padres? No hay duda, la que se llevaron consigo al salir de España, profundamente asturiano-gallega. Aquí entra una consideración importante. Esa cultura se estaciona. Quiero decir con esto
que al no vivirse ya en ella cotidianamente, no se la va modificando. Sin darse cuenta, el exiliado la va transformando en memoria. Ocurre entonces que, de darse el regreso, el exiliado de modo inconsciente espera volver al punto histórico del cual partió. Nunca va a encontrarlo. El lugar de origen continuó con su vida, la fue modificando lentamente, ignorando las ausencias provocadas por el exilio. Pero vuelvo a Francia. Fue punto de fuga para una mayoría de los republicanos que huían del golpe de Estado. Fue para una minoría residencia definitiva. Celso Amieva, poeta asturiano, llegado a México a principios de los 60, me habló de sus problemas para ajustarse a la vida francesa. El principal, el idioma, la obligación perentoria de aprenderlo para poder cumplir las tareas cotidianas. Otro, quizá más bien anecdótico, tener que ajustar la dieta cotidiana a las costumbres del medio a que se había llegado, sin que ello impidiera mantener en lo posible los platillos de la región de origen. Idioma y dieta, pero también modo de vestir, que debía ajustarse poco a poco a los hábitos del medio circundante. Excepto que algunos miembros del exilio se obstinaron en la boina porque era un modo de conservar las raíces. Anécdota al calce. Por sufrir una alergia debo cubrirme del sol. Por tanto, uso gorra. Que al verme la puesta, mi colega Morena de Alba comentó: no niegas la cruz de tu parroquia. 3 elementos participan en esto: la perspectiva de mi amigo, que atribuyó a mi herencia española la elección de la gorra, la necesidad médica de cubrirme la cabeza y la gorra misma. ¿Por qué esto? Porque bien cabe la pregunta: ¿no pudiste optar por un sombrero o por una gorra de béisbol? Sergio Fernández viste sombreros muy elegantes y Marco Antonio Campos gorras de béisbol en sus momentos informales. ¿No se conjugarán todos estos elementos para, de modo tangencial, describir los muchos ángulos culturales que se dan en un exilio? Uno de esos ángulos es el lugar de destino. Cuando el gobierno de México hizo su generosa oferta de recibir a los españoles, un buen número de estos aceptaron la invitación, entre ellos mis padres. ¿Qué le significaba a México en el momento de embarcarse para llegar a él? Ante todo, un país que había dado su apoyo a la República Española. Luego, un país situado al otro lado del Atlántico. Y finalmente, un país de donde se hablaba español. Para volver a los estereotipos, ¿lo imaginaban poblado de charros, que era el logotipo de Pemex por aquellos tiempos? No, fuera de lo especificado, nada sabían de él. No formaba parte de sus necesidades culturales diarias. Es de suponer que los datos sobre México se enriquecieron según aumentaba la carga intelectual del exiliado, su nivel de preparación. Pero mis padres llegaron aquí con una tabula rasa que era necesario ir llenando de datos. Lo fueron haciendo lentamente mediante las experiencias cotidianas. La primera, el contacto con un español abundante en diferencias de entonación y de vocabulario. ¿Qué era maguey? ¿Y tequila? ¿Y escuincle? ¿Y tejocote? Luego la comida. ¿Esto es una tortilla? ¿Qué significa mango? ¿Y taco? ¿Y mole? ¿Cuál habrá sido la primera experiencia con el pulque? ¿Y los negocios? ¿Qué venden las tlapalerías? ¿Por qué no hay fontaneros en México? Pero todo esto tiene arreglo, pues la vida del diario lo va resolviendo. El exiliado termina aprendiendo a mirar y a comprender el porqué de cómo lo miran. Sin embargo, hay otro punto por examinar. ¿A qué México se llega? Porque uno es el de la sopa de Lima y otro el del cabrito. Uno el del modo de hablar veracruzano y otro el del capitalino. Uno el del campo de cultivo y otro el de las universidades. Desde luego, casi todos los refugiados llegaron por vía del Golfo de México, pero una vez desembarcados se distribuyeron por el país.
Un ejemplo de arribo, y cito de un libro: el 26 de julio de 2005 se cumplen 65 años de la llegada al puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, México, de 513 refugiados españoles de la Guerra Civil. Allí enraizaron, allí permaneció la mayoría, allí fueron muriendo. O el grupo que salió a Santa Clara, en Chihuahua, para levantar un negocio maderero agrícola que nunca cuajó. O los que permanecieron en Veracruz y de los cuales dan constancia novelística Luis Arturo Ramos en Intramuros y Jordi Soler en Los Rojos de Ultramar. Y menciono a estos dos autores porque el primero establece la mirada mexicana y el segundo la de un heredero del exilio. Esta llegada prolífica de refugiados significó desde luego cambios en la cultura mexicana. Los más señalados ocurrieron en los campos de la filosofía, la historia, el periodismo, la pintura, el cine, el mundo editorial y en medida un tanto menor en la arquitectura y en la ciencia. Han sido ya cuidadosamente acotados, pero se han dado aportaciones más calladas y voy tan solo a una de ellas, las carnes frías. Viví en Perote hasta 1946. Fue mi infancia la de un mundo provinciano tranquilo y apartado, al que los grandes acontecimientos venían de fuera mediante la prensa y la radio. Allí vivía Jaime García y familia. Manejaban un restaurante y como negocio adicional tenían el de la fabricación de jamón serrano, chorizo y morcilla, aparte de carnitas y chicharrones. Lo que fue una empresa familiar creció porque lo fueron imitando los lugareños y quien hoy visita esa ciudad comprobará lo mucho que depende de este ramo comercial. Podría explorarse este tipo de aportaciones, pero lo importante es señalar que el contacto de dos culturas significa cambios en ambas, más significativos en la que llega y de menor cuantía en la que recibe. Ahora bien, ¿por cuánto tiempo se llega? Porque esto condiciona el proceso de adaptación. En términos generales, los exiliados españoles suponían una estancia corta. Acabada la guerra, predecían Franco caerá, pero llegó el 45 y el 46 y el 47 y nada sucedía. Y cuando a principios de los 50 todo sería igual, lo que era ya un suponer inconsciente se volvió una aceptación externa. Ya no importaba. El exiliado se había convertido en trasterrado, había echado raíces profundas en el nuevo terreno, raíces que se llamaron primero hijos y luego nietos. Exilio y país receptor no se miraban ya con una cortesía en ocasiones ríspida, se era parte del mundo mexicano. El proceso, lento, fue cumpliendo etapas. Cuando los descendientes del exilio invirtieron el viaje y desembarcaron en España, se preguntaron qué era un higo chumbo, qué era un chato de vino, y por qué los españoles los miraban sorprendidos cuando anunciaban que iban a echarse un regaderazo. Pero era de comprender, venían de otra cultura. El ciclo se había cerrado. Gracias. Muchas gracias, Federico. Me has hecho que reviviera lo mío con lo tuyo. Bueno, ahora vamos a pasar a nuestra comentarista, Ascensión Hernández de León Portilla. Es investigadora titular del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Obtuvo su licenciatura y doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con 60 artículos en revistas especializadas y capítulos de libros sobre filología mexicana e historia de España. En relación con el exilio español, ha publicado artículos y capítulos de libros en España y en México. Su trabajo más importante relacionado con el tema que nos ocupa es España desde México, vida y testimonio de transterrados, México UNAM, 1978. Ascensión, Chonita para sus amigos,
Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y recientemente ha sido recibida como miembro de número de la Academia de la Lengua Mexicana. Bueno, pues empezaré por dar las gracias a la Cátedra España-México, que tiene una labor impresionante, al Ateneo Español de México, a la Embajada, por este congreso que hoy nos reúne a todos. Y bueno, también quiero avisar que el mejor comentario a esta maravillosa mesa, con estas 4 ponencias tan atractivas y de tanto contenido, pues el mejor comentario va a ser el que hagan todos ustedes. Pero bueno, yo después de las ponencias escribí unas páginas para pues entrar en materia. Creo que es una mesa muy abarcadora por las muchas facetas que aquí se han tratado esta noche. Empezando por el mundo de la cultura, empezando por esta reflexión de Federico de tipo intimista sobre qué es la cultura y sobre cómo cada ser humano tiene una cultura propia, que lleva a cuestas toda la vida y que va transformándose a medida que entra en contacto con la cultura de los demás. Tal es el ensayo que, repito, acaba de leernos Federico Patán, en el que se plantea uno de los destinos históricos del hombre, que es el de ser peregrino y, más concretamente, el de ser peregrino por decreto, peregrino exiliado. Su ensayo es una narración personal en la que el autor nos introduce en un aspecto del exilio que no podemos conocer bien los que no lo vivimos. En realidad nos introduce en su yo. Con su pluma extiende el espacio de su yo personalísimo para meternos en él. En ti me miro, en mí te ves. Es un título maravilloso y que responde al contenido. Una vez metidos en su yo, podemos trazar una nueva mirada a la salida por los Pirineos, a la llegada a Francia y finalmente a México. Podemos ver las tristezas y desventuras de los exiliados como una serie de adaptaciones a culturas que para ellos eran de paso, por un tiempo, claro, como por ejemplo la de dormir en montones de paja. Bastante triste, ¿no? Sus reflexiones nos dan también una mirada personal sobre la adaptación a la cultura mexicana sin dejar la propia, o como él dice, sin dejar la conciencia de origen que el exiliado transmite a sus hijos. Esta conciencia de origen es tan fuerte como para permanecer, pero está abierta a una transformación entre la cultura receptora que sin duda se expresa a través de la lengua, como acabamos de ver. Finalmente, la mirada de Federico, intimista, vivencial y llena de fuerza, nos lleva a la aceptación de la otra cultura, a la integración a México. Los hijos del exilio vuelven a España y se sienten ya diferentes, se sienten en otra cultura. Federico nos presenta un aspecto del exilio que no suele venir en los libros y que necesitamos saber para entender la vida y los afanes de los que dejaron una huella en el pensamiento de México. La ponencia o la presentación de Juan Ignacio, paso a la de Juan Ignacio Ruiz Funes, del Cueto, Ruiz Funes, que es un análisis de la obra de 24 arquitectos, de los muchos que tú nos dijiste que habían salido de España. Él escoge a los 24 que reanudaron su vida en México tras la Guerra Civil. Y el interés, a mi punto de vista, el interés principal de Juan Ignacio es mostrar la obra de cada uno y las aportaciones de todos. Se sirve de una metodología muy usada en la historia, la de estudiarlos clasificados en generaciones, por edad y por preocupaciones políticas. También por su respuesta a la experiencia del exilio. Distingue él, como ya vimos, 4 generaciones y la última de casi nacidos en México y totalmente formados en México. De todas ellas, del Cueto en su ponencia presenta un retrato que en conjunto nos da un panorama rico y variado en el campo de la arquitectura mexicana. Destaca, entre otras cosas, que al llegar encontraron sus primeros trabajos en empresas del CERE o de la JARE y del grupo Ediapsa. Ya vimos también fotografías muy bonitas sobre esto. Poco a poco se integraron con arquitectos mexicanos, como por ejemplo Villagrán García, que era uno de los grandes de esos momentos, y Pedro Ramírez Vázquez. Otro camino fue el de fundar empresas constructoras dentro del propio exilio. En todo caso, no fue fácil. Construyeron mucho y dejaron una huella, en especial
el más conocido, que es Félix Candela. Acierto de José Ignacio es, a mi punto de vista, presentarlos por generaciones, pues ello nos permite delimitar mejor su obra y conocer cómo se organizaron como grupo y qué dejó cada grupo. De los nuevos, es decir, de los que llegaron niños, es importante señalar que hay grandes aportaciones que vivimos todavía y que a veces no son conocidas por el gran público de México, como es el caso de Mariano Benlliure en la Basílica de Guadalupe, que llama la atención, ¿no? Todo el mundo piensa que es de Ramírez Vázquez. Entre otras reflexiones, pues también nos presenta diferentes actitudes ante la nueva cultura, pero siempre se impone la gran aportación a la cultura mexicana. En un diálogo podríamos ahondar en muchos puntos de vista. Por ejemplo, ¿qué corrientes predominaban en la arquitectura española? Si es que hay tiempo, claro. ¿Qué corrientes predominaban en la mexicana? ¿En qué medida los arquitectos españoles influyeron en el desarrollo de la arquitectura mexicana? Serían temas bonitos si hubiera tiempo. Paso a un breve comentario sobre el de Francisco Javier Dosil, y usa él una metáfora en el título para presentar la labor básicamente de 3 biólogos en agua mexicana, y centra en su trabajo en 4 ideas que yo resumo en 2. Primera, el interés de México por los naturalistas españoles para favorecer la investigación en este ramo que estaba empezando. Segunda, la preparación y la técnica que aportaron los que llegaron en el campo de la biología y el impulso que dieron al estudio y a la profesionalización de este campo. Otro punto importante, a mi punto de vista, es también fijar, que él lo ha hecho también, fijar el contexto científico del momento del desarrollo de la biología en España y en menor escala también en Europa, porque en su ponencia habla él, quizá no lo dijo en la presentación por falta de tiempo, pero habla él del modelo francés, que era el que seguía el Museo de Historia Natural de Madrid, el que él presenta como estudio de taxonomía, y por un lado el modelo francés y por otro lado el modelo de Mónaco, del príncipe Alberto de Mónaco, que me figuro es el abuelo de este que sale todo el tiempo en el Lola, ¿no? Me imagino, tenía un abuelo muy serio y muy científico. Entonces el modelo de Mónaco era de meterse en un barco, ¿no es así?, y estar en alta mar estudiando y estudiando. Es también muy importante de que el hecho de que Francisco Javier se centra en la labor de estos científicos en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, porque la verdad es que la Universidad Michoacana fue un espacio que acogió a muchos humanistas y científicos del exilio durante los primeros 5 años del trastierro, es decir, de 38 a 42, no, 43, perdón, a 43. Eso es muy importante que él defina muy bien ese espacio porque allí se realizó una gran obra. Así pues queda clara la labor de los naturalistas, de los 3 que hemos oído, Fernando de Buen, Enrique Rioja y Viviano Fernández Osorio Tafal, y los 3, aunque son de diferentes corrientes, porque don Viviano también estuvo mucho tiempo en Berlín, ¿no?, en el Biologische Anstalt, ¿no?, y también traía otras ideas. Los 3 enriquecieron el estudio básicamente de la limnología, ya dijo él, porque no se pudo hacer muchos estudios, no se pudieron hacer allí en alta mar. Pero algo fuera de Michoacán hicieron ellos muchísimo estudio de la biología marina de México. Se antoja mucho penetrar en la personalidad de estos 3 profesores, de su vida en Morelia, de su vida en México, y preguntarle, ¿tuvieron ellos seguidores en aquel momento? ¿Qué semilla plantaron? ¿Y cuándo y cómo fructificó? Y he dejado para el final el comentario a la exposición de Sandra García de Fez sobre la polémica en torno al Colegio Ruiz de Alarcón, porque nos lleva ya a otro espacio del exilio, el de las creaciones de los propios exiliados en medio de tormentas. Pero también nos lleva a otra consideración, que el exilio fue por naturaleza creador, aún en circunstancias adversas. Es esta una ponencia también de mucho interés, porque todos hemos oído hablar del Instituto Ruiz de Alarcón y de la enemistad Prieto-Negrín, pero conocemos poco de la corta vida del instituto y menos imaginamos que la enemistad de los 2 dirigentes socialistas se pudiera manifestar incluso en espacios como este, ¿no?
El estudio de Sandra nos muestra la venturosa fundación del colegio, venturosísima, porque inmediatamente después de abrirse tenía 1000 alumnos, que es mucho, ¿no? Con muy buenos patronos, muy buenos profesores, muy buena oferta escolar, muchos alumnos, la bendición de Cárdenas incluso. Es más, había muchos alumnos becados, algo que era importantísimo para las familias que llegaban. El paso siguiente es el derrumbe del colegio en 1942. Sandra reconstruye la vida de estos pocos años, analizando con mucho cuidado documentos de archivos y descubre su falta de apoyo económico por parte de la JARE, el organismo que lo había patrocinado. Descubre también el conflicto entre los miembros del CERE y los de la JARE en las actas del propio colegio, se reflejan. En medio de estas desventuras aparece Jesús Rebaque, maestro conocido, quien pasa de ser de inspector del Instituto Ruiz de Alarcón, elabora un informe demoledor para la JARE, comparando el colegio con una amiga o miga, que se decía, y lleva al cierre del instituto, y de repente ya él es el director del Colegio Madrid, dirigido por el propio Rebaque. Hay un argumento que ella sigue escribe su texto con una cierta método policíaco, lo cual nos hace estar muy pendiente de a ver qué va a pasar con el colegio, ¿no? Y claro, pues el resultado es que las pugnas políticas pues fueron tremendas entre los partidos y también entre las personas. Podríamos preguntarnos también si el cierre de la academia, por ejemplo, se me ocurre, si en el cierre de la academia no hubo un reflejo del cambio de la situación política de México con la llegada del gobierno de Ávila Camacho. En fin, creo que ustedes tienen la palabra porque las 4 ponencias nos dejan muchas preguntas y muchas ganas de saber un poco más. Felicidades a los 4. Como quieran. Bueno, pues si hay alguien que levante la mano. A ver. Perdón, un momentito. Tenemos muy poco tiempo, tenemos de hecho 15 minutos. Y vamos a establecer un diálogo con ustedes, pero es evidente que las preguntas y los comentarios tienen que ser muy breves para que todos los que puedan preguntar. A ver, Javier, la Universidad Michoacana, ¿has visto cuánto del rechazo al ingreso de los profesores en la UNAM en los años 40, en la Universidad de Vasconcelos y de Gómez Morín? ¿Lo has estudiado? Y luego, una pregunta concreta. ¿El hartazgo y la expedición al Marañón era solamente política o también tenía implicaciones oceanográficas durante la República? Eso para ti. Luego, ahora dime, pues nada, felicidades, ¿no? Y para Patán, es muy importante, creo, hacer un comparativo entre los exiliados en Francia y los de México, porque los de México, pues más o menos todos sabemos de qué va, pero el contrapunto de la adaptación y la inmersión en Francia es muy importante, porque es totalmente distinta. Aun siendo exiliados todos, tienen características totalmente diferentes. Y, por ejemplo, un profesor de la Universidad de Po puede decir una cosa distinta totalmente de lo que diría un profesor de la UNAM. Y bueno, y el número más fuerte, el de Sandra, claro. Vamos a ver. No, a ver, no. ¿Hubo apoyo económico a Ruiz de Alarcón por parte de Cárdenas? Hay cuentas. ¿Qué tiene que ver cuando la incautación del dinero de la JARE por parte del gobierno de Ávila Camacho a raíz de todas las protestas de los malos repartos que se hacían entre la inmigración? Sí. No, es que tiene importancia eso. Luego, Rebaque como inspector, y Morelia, ¿cómo abandonó a los niños de Morelia? La inversión de los 125,000 pesos de cada castillo y los 6 camiones, además,
contestar. Sí, Trinidad. No se oye. No. Hay que venir aquí. Cuando se mueve el micrófono, se oye la mitad. Por favor, mantengan el micrófono pegado a la boca. A la ponente no se le oyó más que la mitad. Ahora se la tengo. ¿Verdad? A ver, Trini. A ver, Manuel. No dejarles mucho. Digo, lo que estaba diciendo, que bueno, a partir de las lecturas que uno va acumulando y de las ocasiones en que se oyen ponentes, conferencias magistrales, etcétera, etcétera, y mucha inteligencia y muchas experiencias, siempre me queda la sensación de que el énfasis, en última instancia, se pone en lo que el exilio aportó. Y yo creo que se disminuye de alguna manera lo que México aportó al exilio. Y creo que eso es algo que habría que recapacitar, porque lo que aportó el exilio fue posible por lo que era México en ese momento, culminando una etapa de construcción de instituciones impresionantes, desde Carranza pasando hasta llegar a Cárdenas. Había instituciones, había proyectos, había una dinámica, había una sociedad mucho más propensa a fomentar el desarrollo del conocimiento que lo que fue la pobre España, que se enfrentó de golpe a toda la adversidad propia de lo que era la sociedad española, una iglesia conservadora, un campesinado terrateniente reaccionario, en fin, una España oscurantista, donde obvio que siempre prospera la inteligencia, pero la inteligencia de España, que prosperó en ese oscurantismo del siglo XIX, arrastrado de lejos, a lo mejor habría prosperado menos de haberse quedado en España, y a lo mejor tuvo la oportunidad de prosperar más por haber llegado a México. Y yo creo que eso es algo que falta muchas veces. Siempre hablamos lo que el exilio aportó, no lo dudo, llegó gente muy valiosa, pero fue posible por lo que México le dio al exilio, y ese es el énfasis que yo creo que hay que rescatar. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a pasar a que contesten las preguntas que hizo Ascensión y Juan Antonio. ¿Tú te toca contestar algo? Claro, yo encantado, claro. En fin, no sé, yo creo que es cierto, ¿no?, que la Universidad Michoacana tuvo un papel importante, sobre todo porque siempre se ha insistido en la importancia que tuvo el exilio republicano español en México, en Ciudad de México, pero muchas veces se ha descuidado un poco, bueno, el papel que desempeñaron los exiliados en universidades de provincias, como es el caso de la Universidad Michoacana. Efectivamente, yo estaría de acuerdo de que la UNAM en ese sentido fue quizás, en fin, un espacio que, aunque finalmente sí terminó haciéndose porosa a la realidad del exilio y permitiendo que se integraran un número importante de exiliados, en un primer término, efectivamente, la mayor parte de ellos no pudieron ingresarse en la UNAM. Generalmente, hasta donde yo sé, de los científicos, las personas que lograron integrarse a la UNAM fueron personas que llevaban un buen padrino, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los naturalistas, pues Isaac Ocho Terena, que había trabajado en España durante varios años y que había hecho muy buenos amigos, y que obviamente los exiliados, cuando estaban en Francia, le escribieron y dijo: mira, ¿me puedes apadrinar? Y este señor incluso pues llegó a comprometer su salario y comprometer los derechos de varios libros, prometiendo que efectivamente esas personas iban a ser buenas si se integraban. O el caso, por ejemplo, de Fernando Orozco y Rafael Illescas, que en la parte química es algo muy parecido, se habían formado en Alemania y allí habían coincidido
con químicos españoles, de tal manera que también eso actuó como red práctica que permitió que se integraran en la UNAM, o el caso de Tomás Gutiérrez Perrín en el ámbito médico, que era muy interesante porque era un emigrante español que llegó a México durante el Porfiriato, compañero de Santiago Ramón y Cajal, vallisoletano, que tenía una estrechísima relación con la Escuela de Cajal y obviamente pues fue la persona que movilizó a todo el ámbito médico, ¿no? En especial a Ignacio Chávez, y a partir de ahí pues se logró integrar a muchos médicos en el ámbito ya de la Facultad de Medicina, pero que fue, yo creo que siempre más dirigido por un buen padrino que como institución, ¿no? Que en principio se abriera de par en par, cosa que por ejemplo se hizo el Politécnico. Federico Bonet, cuando llega al Politécnico, un jovencito que acaba de terminar su carrera de Ciencias Naturales, el director le dice, hombre, ya le estábamos esperando, ¿no? Por fin empiezan a llegar los españoles, porque efectivamente tenían las indicaciones de abrir sus puertas para que se integraran en masa. En fin, y ahí también en la Universidad de Michoacán, bueno, pues ahí es que realmente pasaron prácticamente todos los científicos e intelectuales, fuera para dar clases o la mayor parte de ellos, pues para dar cursos o conferencias. También tiene sus partes, sus sombras, ¿verdad? Y la sombra más importante fue la que se generó en el 43, precisamente en la que estuvo también muy vinculado un filósofo exiliado, David García Vaca, que dio una conferencia donde exigía o denunciaba la falta de libertad de cátedra. Para Natalio Vázquez Pallares, el rector de la Universidad Michoacana, la libertad de cátedra había sido uno de los puntos críticos que habían luchado y significaba ante todo pues el uso, ¿no? de la cátedra para introducir ideas distintas al marxismo. Entonces García Vaca pues ahí pues arremetió duramente diciendo que la libertad de cátedra era algo esencial para el ejercicio intelectual, y eso hizo que se generara ahí toda una cuestión universitaria que terminó por sacar de la universidad prácticamente a todos los exiliados, o sea, un número importante de intelectuales mexicanos que se pusieron del lado de David García Vaca y de la parte del rectorado que apostó también por esta indicación. Bueno, ¿alguno de ustedes quiere? Pública. Los arquitectos que llegaron exiliados a México formaron un grupo cohesionado con múltiples interrelaciones entre sí. Tuvieron la fortuna de llegar a un país en el que se hablaba su idioma, que los acogió en momentos dramáticos y les brindó la posibilidad de seguir ejerciendo su oficio en un ambiente de paz y libertad. Sin embargo, tuvieron que enfrentar una paradoja. Su oficio, la arquitectura, tiene que ver con la tierra, con las raíces, con el arraigo, y tuvieron que ejercerlo, al menos al principio, en una situación de desarraigo, de destierro, de separación. La traumática experiencia del exilio generó entre estos profesionistas respuestas diversas. Para unos significó un lastre que los dejó anclados en la nostalgia y en la esperanza del regreso a España. Para otros, el descubrimiento de una riquísima cultura y de un amplio territorio para poner en práctica su oficio y sus ideas supuso un aliciente que los llevó a realizar una fecunda actividad que se extendió, en algunos casos, más allá del ámbito profesional. Es difícil medir el impacto que haya podido tener el exilio español en un contexto tan amplio y rico como el de la arquitectura mexicana. Habría que verlo en el otro sentido, la influencia que ejerció la arquitectura, la potente arquitectura mexicana, en estos profesionistas. Con su sólida formación, experiencia y compromiso ético, los arquitectos refugiados contribuyeron sin duda al enriquecimiento de nuestra arquitectura, si bien la huella que dejaron en ese campo haya sido más bien discreta, salvo casos excepcionales como el de Félix Candela, cuyos cascarones de concreto dieron seña de identidad a la arquitectura mexicana de los años 50 y 60, y el de algunos de los arquitectos hispano-mexicanos que influyeron en varias generaciones de arquitectos, no solo con su actitud y sus obras, sino a través de su práctica docente en diversas universidades del país. Gracias. Bueno, brevemente te voy a contestar, Juan Antonio, a la primera pregunta de si hubo apoyo económico de Cárdenas. Sí. ¿Hay cantidades? No. Lo que sé es porque se registra en una breve descripción del centro donde se dice cómo se inició el centro, quiénes apoyaron y se hace referencia a la figura de Cárdenas y a una carta particular que me hizo llegar el hijo de los directores desde Galicia, donde había una relación muy estrecha entre Cárdenas y la familia Martul Tobío y donde se hace referencia al agradecimiento por su apoyo de todo tipo, pero no hay cifras. Lo de la incautación que comentas fue posterior al cierre del Ruiz de Alarcón, entonces no le afectó. Y en cuanto a Rebaque y Niños de Morelia, si quieres ahora después en el vino te comento.
Federico, ¿algún comentario? Ay, sí, perdona. No, porque sentí que era un comentario lo que se me hizo y no una pregunta. Muy bien. Bueno, pues entonces cerramos la sesión y les invitamos a quedarse porque tenemos una conferencia magistral. El botín de guerra del doctor Fernando Martínez López de la Universidad de Almería, el botín de guerra, tribunales de responsabilidades políticas y la represión en Andalucía durante el primer franquismo, 1936-1945. Muchas gracias.